mucho gusto en volver a saludarlos. Alicia Romero, su facilitadora, y hoy vamos a ver los conceptos de ideas que transformaron la lingüística. Porque en este proceso que iniciábamos acerca de la evolución, de la transformación, de cómo cada grupo social tiene sus lenguajes, sus lenguas, y como bien lo decía Saussure, la lengua y el habla son factores que no debemos confundir. La lengua es ese sistema de signos establecidos, pero el habla es la forma particular que cada individuo tiene a partir de qué? De sus conocimientos previos de la lengua, de su lengua. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros el punto de esa evolución y esos cambios lingüísticos? A través de la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano. Que la lingüística en ese estudio tiene un orden y tiene características. Es sistemático, estructurado, funcional y que se fundamenta principalmente en procesos mentales, pero también en procesos sociales, la intervención de la sociedad. En ese sentido, nosotros tenemos que ver, evaluar estos enfoques que tiene la lingüística para el estudio del lenguaje. Si la forma es correcta o incorrecta en ese acto comunicativo. Y es de hecho uno de los principales fundamentos de los lingüistas. Nosotros como estudiosos del idioma y respetando de que cada sociedad, cada grupo social tiene su lenguaje, no podemos decir si la forma de un grupo es correcta versus la forma de otro grupo social. Porque con el enfoque descriptivo solamente describimos. Ahora, la lingüística tiene en su responsabilidad de estudio y nos presenta el enfoque prescriptivo. Ese enfoque nos dice a nosotros cómo debe hablarse o escribirse una lengua. De allí que nacen las normas gramaticales y las normas ortográficas. Porque sí, en la descripción solamente hablamos de la lengua por ella misma, pero en el aspecto prescriptivo vamos a tener que enfatizar en la corrección del lenguaje, de cuidar si es redacción, con todas las normas de redacción, con todas las reglas ortográficas, las normas gramaticales, que encierran muchos aspectos, uso de signos de puntuación, uso correcto de mayúsculas. Todo esto es tarea del enfoque prescriptivo dentro de la lingüística. Hay que estudiar la lengua en algún momento específico. Esa es la tarea del enfoque sincrónico. Para el enfoque sincrónico no se tiene en cuenta la evolución histórica, pero tenemos un aspecto que se encarga de analizar los cambios de una lengua a lo largo del tiempo. Es allí entonces donde entra el enfoque diacrónico. El enfoque sincrónico es
la lengua en un momento específico, pero el diacrónico estudia la lengua a lo largo del tiempo. Para la lingüística, el enfoque formal es importante porque se centra en la estructura del lenguaje. Y vienen las ciencias auxiliares como la fonología, sonido, sintaxis, esa unión que debe existir entre las partes de una oración, y la morfología, que tiene que ver con la forma de las palabras y sus cambios, para darnos qué: género, número, en el caso de los verbos, tiempo, sí, tiempo, voz, modo, en cuanto al verbo, que de hecho es la parte variable de la oración que más cambios tiene, el verbo. Esa es la responsabilidad del enfoque formal. Y llegamos al momento del estudio del lenguaje en su uso comunicativo y atendiendo al contexto social. El enfoque funcional. Ya vemos que la descripción nos dice cómo se usa la lengua. El enfoque prescriptivo nos da las normas del uso correcto de la lengua. El estudio de los cambios dentro de una lengua en un momento. Pero el enfoque sincrónico tiene la diferenciación con el enfoque diacrónico, que el diacrónico sí ve todos los cambios de una lengua a través del tiempo. Que para el apoyo del estudio lingüístico tenemos ciencias auxiliares, fonología, sintaxis y morfología. Y finalmente el enfoque funcional, que es el que estudia el lenguaje justamente en función de su uso comunicativo en su contexto social. Eso es, todos estos aspectos nos vienen a nosotros a traer información del uso correcto, de por qué hoy cambió, ya no tenemos el uso de un término, cae en desuso, ¿no? Que surgen nuevos cambios, que surgen ajustes en esos cambios, pero que los cambios no son profundos. Entonces, hay orientaciones dentro de la lingüística. Estudiosos son enfoques de teorías que nos han presentado estudiosos del lenguaje, del idioma, de la comunicación. Está, según Saussure, la lingüística estructural, que considera la lengua como un sistema estructurado de signos. Pero Chomsky se enfoca en la gramática innata y la capacidad del ser humano para generar oraciones. Y Chomsky nos presenta la teoría de la lingüística generativa. Jacobson y Halliday examinan el lenguaje y cómo éste cumple funciones comunicativas, que es el aspecto de la lingüística funcional. Y la lingüística cognitiva, que es esa exploración de la relación entre el lenguaje y los procesos mentales. La sociolingüística analiza justamente la relación entre la lengua y la sociedad, porque hay una gran variedad de dialectos, de registros, o sea, variaciones dialectales, esa forma de comunicación en cada grupo social, en cada comunidad. Y llegamos al momento de aplicar el estudio del lenguaje en distintos campos, en la enseñanza, en la traducción, en la terapia del lenguaje, cuando recordemos alguna de estos componentes, Broca y Wernicke, tienen alguna afectación. Esa es la tarea de la lingüística aplicada.
Saltamos y vemos entonces cómo examinaremos las concreciones de la lingüística, es decir, ramas o subdisciplinas de la lingüística. La fonética, que estudia los sonidos del habla. La fonología, que no solamente estudia los sonidos, sino que estudia los elementos funcionales del sistema lingüístico. Cada vez que escuchemos una palabra que inicia con ese prefijo fono, relacionémonos de inmediato con sonido. Porque cuando vamos a ver la morfología, estamos hablando de forma. Morfo es forma. La morfología, como parte de la lingüística, analiza la estructura interna de las palabras, cómo cambia, por ejemplo, en género, de femenino a masculino o de singular a plural, uno, unos. Ese estudio morfológico le da gran riqueza a nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando o estamos escribiendo, tenemos que tener respeto por las normas del uso correcto de las palabras en sus cambios morfológicos. Las casas, en plural, tanto el artículo como el sustantivo. Ahora, la sintaxis estudia la estructura de las oraciones. Sujeto, predicado, verbo. Esa es la estructura formal. Los componentes directo, indirecto, circunstancial. Pero esa es la tarea de la sintaxis. Pero vamos a ver cuál es la tarea de la semántica. El significado de las palabras y las frases. Semántica, ¿qué queremos decir? Y si eso que queremos decir es correcto, porque estamos usando las palabras correctas, porque nuestro pensamiento, nuestras ideas mentales están siendo bien expresadas, correctamente expresadas. Y el mensaje entonces va a ser recepcionado por nuestro interlocutor de manera correcta. Se evitará entonces las ambigüedades o los malos entendidos. Ya llegamos a analizar el uso del lenguaje en distintos contextos y situaciones. Esa es, como le mencionábamos minutos atrás, la tarea de la pragmática. Ahora bien, hablamos muy frecuentemente de la evolución, de los cambios de las palabras, de la evolución del lenguaje. Y tenemos entonces en esa vía de desarrollo de la lingüística, las vías teóricas, empíricas, interdisciplinaria y la aplicada. Cuando hablamos del aspecto teórico del estudio de la lengua, estamos hablando de desarrollo de modelos y teorías sobre el lenguaje. Pero hay investigaciones que se desarrollan en datos reales del uso del lenguaje. Esa vía, esa forma de estudio es por experiencia empírica. Esa relación que tiene la lingüística con otras ciencias importantes todas, la psicología, recordemos que la psicología estudia pensamiento, psiquis, la forma de pensar. La psicología no estudia o no determina ningún pensamiento, sencillamente los estudia, los analiza y por supuesto, al encontrar información valiosa, se enfoca para el estudio de esas expresiones, de esos hallazgos,
para profundizar y tener una idea que muchas veces, aunque sea generalizada, no siempre aplica, de aspectos conductuales y mentales de todos los individuos. La sociología, cómo nos comportamos, cómo nos movemos, cómo manifestamos nuestros intereses en la sociedad. Y hoy estamos siendo también ocupados en el estudio de la informática. Ya sabemos que al aparecer la Internet, luego se presenta la globalización, que es lo que nos permite hoy estar aquí, en esta sala de sesiones académicas a distancia, sincrónica. Ese impacto de Internet, ese impacto de la globalización ha abierto el abanico para que estudiemos también lenguaje, porque se habla de lenguaje informático, se habla de lenguaje no humano, no necesariamente con animales, sino con máquinas. Las máquinas están siendo frecuentemente a través de la Internet, a través de todas esas creaciones de herramientas informáticas, ampliando la posibilidad de comunicación. Y eso es lenguaje. No necesariamente tenemos que compartir nuestros idiomas, porque sabemos que hay aplicaciones que nos dan traducciones inmediatas y podemos conversar con personas de cualquier parte del mundo a través de esta fabulosa herramienta como es la Internet. Ahora, la lingüística aplicada, esa implementación de los conocimientos lingüísticos, pero ya de forma práctica, la aplicación de todos los conocimientos que nos ha brindado el estudio y la evolución del lenguaje. Lingüística es la ciencia que estudia sistemáticamente, de manera científica y racional, el lenguaje humano. Esa capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos, sea con signos orales o con signos escritos. Pero es que la lingüística tiene también fundamentos epistemológicos. La lingüística es una ciencia autónoma. Sí se desarrolla con otras ciencias, que se pueden mencionar la filosofía, la antropología, además de las que ya hemos mencionado, pero tenemos que sumar la educación, porque la lingüística estudia el lenguaje humano, ese sistema complejo, estructurado, dinámico, cambiante, y que además en ese fundamento epistemológico nos permite alcanzar el conocimiento objetivo, la observación, el análisis y también la comparación. ¿De qué? De los fundamentos teóricos, los modelos que tenemos para estudiar el lenguaje, pero desde el punto de vista del lenguaje como sistema de signos. De ahí entonces viene la gramática universal y también el innatismo. Ese fundamento teórico, los teóricos, los estudiosos, los científicos han plasmado, han determinado que el lenguaje tiene funciones específicas. Y en ese fundamento teórico también existen enfoques cognitivos y enfoques sociales. La lingüística, a partir de ese fundamento metodológico, es un método científico. Nace en la observación. Establece información, datos cuantitativos y cualitativos también, que nos permite observar el acto comunicativo en diferentes contextos y que de eso entonces vamos a recoger, a reunir en esa descripción del habla lo que en lingüística se llama corpus lingüísticos.
cómo las palabras, algunas han permanecido, otras han levemente cambiado o evolucionado y otras, de hecho, han cambiado su estructura. Pueden verlo de manera tangible en la conjugación verbal. El ejemplo que les doy, examine la conjugación verbal del verbo ir. Y vamos a notar que de hecho es la tercera de la conjugación, el verbo modelo, partir, nos va a dar la mayoría de las formas de en ese modelo de conjugación. Sin embargo, vamos a encontrar verbos que no son regulares, son verbos irregulares cuya conjugación se modifica atendiendo al tiempo, pasado, presente, futuro. El verbo ser también tiene estos impactos según el tiempo. Y ese estudio metodológico es lo que nos ha permitido conocer estos detalles. En ese fundamento de metodología, ¿en qué nos vamos a concentrar? En el análisis estructural, el análisis sintáctico, el análisis semántico y el análisis pragmático. Vamos entonces a establecer las comparaciones entre las lenguas. Y para eso se han desarrollado experimentos en psicolingüística y en neurolingüística, porque tiene mucho que ver en la estructura neurológica. La lingüística tiene fundamentos disciplinares, es una rama especializada. Sus dos primeras acompañantes son la fonética y la fonología, que se relaciona con todo lo que es sonido. La estructura de las palabras, la estructura de las oraciones, el significado de las palabras, el uso del lenguaje dentro de un contexto. Y ya en el aspecto de fundamento aplicado, la relevancia práctica, la enseñanza de las lenguas, cuando se hacen traducciones o interpretaciones, que son dos conceptos que de manera general nos pueden llevar al mismo resultado. Sin embargo, la traducción se fundamenta en letra, palabra a palabra, mientras que la interpretación se hace de manera global de la expresión en un idioma distinto al que estemos hablando. El desarrollo de las tecnologías del lenguaje está la inteligencia artificial, el reconocimiento de voz, entre otros, que vamos a notar han venido con la evolución de la tecnología, de las tecnologías de la comunicación y la información. Como también vemos el fundamento de aplicación de la lingüística en tratamientos de logopedia y de terapia de lenguaje. Que de hecho, la lingüística, los lingüísticos, se han preocupado mucho de mantener políticas lingüísticas y de preservación de lenguas. Son estudios que no van a pasar de moda, porque no son una moda. El estudio del lenguaje es científico para mejorar la comunicación humana. Y en ese sistema de comparación del que mencionábamos hace un momento, ¿cómo cambiamos? Comparar la forma en la evolución, pero también comparar la forma de una comunidad con relación a otra. La lengua es la manifestación del carácter de un pueblo. De hecho, constituye un elemento central de su identidad cultural.
es importante que para que podamos ligar ese significado, también veamos los conceptos entre el lenguaje, lengua, habla e idioma. ¿Qué es el lenguaje? Facultad de comunicarse. ¿Qué es la lengua? Ese sistema de signos que compartimos en grupos determinados. El habla, por su lado, es el uso individual de la lengua, es decir, cómo nosotros hablamos, cómo a través de la facultad de comunicarnos hacemos posible que nuestros interlocutores conozcan nuestros pensamientos. Pero cuando se habla de idioma, es esa lengua, ese sistema de signos compartidos que está reconocido como oficial dentro de un país o una comunidad, pero tiene que tener cierta estructura. ¿Cuál? Diccionario, gramática y población, para que alcance el título de idioma. El lenguaje tiene un alcance universal. La lengua tiene alcance social. El habla, su alcance es personal. El idioma tiene alcance político administrativo. Ejemplo, nuestra Constitución dice que nuestro primer idioma es el español y el segundo idioma, que no lo tuvimos siempre, con cambio constitucional, es el inglés. En Canadá tienen idioma, el oficial es el francés, políticamente y administrativamente hablando, pero ellos hablan inglés y también español. Tengamos muy claro estos conceptos porque en algún momento ustedes van a ver el habla y ya sabemos que el habla es nuestra forma particular de hablar. Pero si me hablan de lengua, ese sistema de signos que compartimos con el resto de nuestra sociedad. Es importante en el estudio de la lingüística tener muy claro estos conceptos. Entonces vemos cómo la lengua es un objeto social que es convencional, que está estructurada, pero es dinámica. Significado del lenguaje en uso, es decir, cómo los hablantes interpretan y producen enunciados, oraciones, párrafos y toda una composición, un ensayo, pero tiene que ver mucho con el significado del uso del lenguaje en el uso propio que se va dirigida hacia la pragmática, porque esta rama de la lingüística estudia el uso del lenguaje, pero en contextos y situaciones reales. Hay una influencia del contexto en el lenguaje, es decir, la interpretación de los mensajes. Por eso tenemos que tener cuidado y conectar nuestros pensamientos con claridad en el aspecto de las palabras. En este estudio diacrónico del lenguaje, llegamos al siglo XIX. Se presentan entonces el desarrollo de estudios históricos comparados. Se comparan las lenguas entre sí. Se busca describir y descubrir el origen común de las lenguas. El español, el portugués, el francés, son lenguas romances que están directamente relacionados con el latín. Recuerden que nosotros estuvimos en España
por 400 años, influencia de diversas regiones a través de sus ciudadanos. Y los invito así para que se den cuenta y busquen información de cuántas palabras en nuestro español actual tienen influencia árabe. Tiene que ver mucho con la conquista, permanencia de los árabes en la península ibérica. O sea, tenemos que ver aspectos históricos. En ese estudio de lenguaje en el siglo XIX tenemos que ver las comparaciones sistemáticas de las lenguas, la reconstrucción de protolenguas. Esas primeras manifestaciones que han funcionado entonces para poder entender los cambios, esos cambios fonéticos que son aceptados y organizados sistemáticamente para que su uso sea de carácter importante en la comunicación. Tenemos datos empíricos para hacer generalizaciones, recoger datos por experiencia, ir al campo, la investigación de campo, lidiar con el sujeto de la investigación, en este caso comunidades específicas, los individuos de esas comunidades y aquellos impactos que hayan podido encontrar y tener de otros grupos sociales. El análisis lingüístico, esa comparación de aspectos no solamente externos, y también métodos internos en ese desarrollo de la lengua. Entonces, la lingüística, como ciencia estructural, analiza las reglas internas del lenguaje a través de la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. La lingüística concibe la lengua como un sistema donde todo se relaciona. Y si eso es así, entonces el lenguaje es una herramienta viva que va a evolucionar permanentemente con nosotros, porque cambia con el tiempo, cambia con el impacto de la tecnología, cambia con la influencia cultural y también con cada nueva generación. Hagan la práctica, los abuelitos, aquellos que tengan la dicha de tenerlos, conversen con ellos, escúchenlos, pónganles atención, tomen nota, graben las conversaciones y luego van ahora a un individuo de una última generación, graben lo que conversan y hagan la comparación y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. La lingüística no solamente estudia cómo el aprender las reglas gramaticales, sino también cómo descubrir esos pensamientos, como esa relación de pensar, sentir, nos permite transformar el mundo a través de la palabra. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Cómo surgen nuestras nuevas palabras? ¿Por qué las normas de hablar cambian según el lugar y también según el contexto y la edad? Son ideas finales que les dejo para que ustedes analicen, sean proactivos en su formación y no se conformen con lo que le damos a través de plataformas o le damos a través de las clases, sino que tomen estos datos para profundizar y mejorar nuestra comunicación, que a la larga ese es nuestro fin y objetivo más importante. Reitero, jóvenes, recuerden el canal de comunicación del foro, profundizar haciendo uso de la biblioteca virtual de e-libros, asistir a nuestras reuniones, nuestras clases semanales, aprovechar los tiempos, desarrollar las tareas en el orden que se presentan y no saltarse alguna para ir a la siguiente, porque todo tiene un orden lógico y va a necesitar tener conocimiento previo
de los insumos anteriores para poder complementar las tareas. Mis mejores deseos y nos vemos en la próxima clase. Alicia Romero, su facilitadora, siempre a la orden. Muchísimas